que estudiaremos a partir del capítulo 12 de Primera de Reyes. A través del versículo 1 al 5, todo Israel pide a Roboam que le alivie el yugo. Todo Israel se reunieron en Siquem para pedir a Roboam, hijo de Salomón, que sea su rey. Jeroboam, quien había huido a Egipto escapándose del rey Salomón, fue traído por la congregación de Israel. Jeroboam y todo el pueblo de Israel se presentaron a Roboam e hicieron un pedido. Le dijeron que si le escuchaba su petición, lo harían su rey. La petición fue: Padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Ellos tenían disconformidad con Salomón. Durante el tiempo que estuvo vivo Salomón, no lo habían podido hacerlo. Pero al morir ellos fueron a quejarse con Roboam. Pero estaba mal el hecho de tener disconformidad de Salomón, porque no hubo en todas las dinastías tiempo tan próspera y pacífica como en el tiempo de Salomón. A pesar de eso, ellos tuvieron quejas. Esto era lo mismo que haber traicionado la gracia. Es cierto que el rey Salomón lo estuvo haciendo trabajo forzado durante 20 años por la construcción del templo y del palacio, pero nunca les había cargado con mucho peso sus yugos. La gente que trabajaba lo hacían un mes y se iban a su casa por 2 meses. Tampoco había cobrado mucho impuesto. Como Dios le había dado sabiduría a Salomón, muchos reyes habían venido trayendo muchos obsequios para escuchar su sabiduría. El país se había enriquecido gracias a la sabiduría de Salomón, donde aumentaron los beneficios por el comercio exterior. Cuando estaban construyendo el templo y el palacio, habían empleado a muchos gentiles como siervos. Los israelitas no habían trabajado demasiado. Por eso, el hecho de que ellos se quejasen por el pesado yugo no estaba bien. El hombre siempre se queja y tiene disconformidad, aunque tengan el mejor ambiente y lo traten bien. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a estar satisfechos. Por eso, ellos no estuvieron de acuerdo de que Roboam fuese rey y habían traído a Jeroboam de Egipto, porque ellos querían en realidad hacer rey a Jeroboam. En los versículos 6 al 15, Roboam no escucha el consejo de los ancianos, sino lo que los jóvenes le dijeron. Roboam había ido primero a pedir consejo a los ancianos que estuvieron sirviendo en el tiempo del rey Salomón. Los ancianos le respondieron, y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Este consejo era lo correcto y lo que el líder debía hacer: volverse siervo, servir al pueblo y responderles buenas palabras. Estos son el secreto para convertirse en un líder que prospera. Pero, al contrario, si quiere usar al pueblo como siervos y solo quiere recibir servicio y hablarles mal, entonces terminará fracasando.
Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que habían criado con él y estaban delante de él. La respuesta de los jóvenes fue esta. Primero, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Esto significó que iba a ejercer medidas más severas y presión política que su padre. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Estas fueron palabras erróneas. Debía haber dicho que gobernará según la palabra para la gloria de Dios. Roboam, desechando los buenos consejos de los ancianos, les contestó duramente y les dijo que iba a tomar medidas severas como los jóvenes les habían dicho. En ese momento, Roboam debía haber hablado bien, como habían dicho los ancianos. Debía haberle dicho que iba a respetar al pueblo, también consolarlos con buenas palabras. Pero les dijo, les dijo que no les dijo que le iba a aliviar las cargas. Para que el reino de Dios pueda funcionar bien, deben de hacer lo que Dios le ordene. Hay que enseñarles que si Dios ordena bien cargar la cruz y seguirle, eso le contenta a Dios, entonces todo le saldrá bien. Si hubiese dicho así, entonces el pueblo se hubiese dado cuenta de que su petición estaba mal. Estaba mal haberle pedido que le aliviara el yugo. El pueblo siempre tiene la tendencia de no querer cargar trabajo y querer vivir muy cómodamente. Pero nosotros debemos llevar la carga que Dios nos ha dejado. Que nos alivie o no, o nos añada carga, no es algo que Él pueda hacer, sino es Dios quien lo hace. Tanto el rey como el líder deben estar del lado de Dios y hacer las cosas acorde a la voluntad de Dios. No se puede hacer todo lo que el pueblo pida, tampoco rechazarlo sin motivos. El líder debe responder lo correcto delante de Dios. Por la respuesta fuerte del rey Roboam de usar la fuerza y la presión, el pueblo de Israel se apartó de él. Esto ya era señal de que tanto el rey como el pueblo se habían apartado de la fe por su orgullo. Esto fue el cumplimiento de la palabra que antes Dios les había dicho al profeta Ahías. Los versículos 16 al 20. Los israelitas le dan la espalda a Roboam y levantan a Jeroboam como rey. Las 10 tribus de Israel, después de escuchar la respuesta de Roboam, se apartan de él y de la casa de David. Y el rey Roboam envió a Adoram, pero lo apedrearon todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Versículo 21 al 24. Cuando Roboam quiso reunir soldados para ir a enfrentarse con Israel, Dios se lo impidió. Por eso, las 10 tribus de Israel levantaron a rey a Jeroboam. Roboam
como se había apartado de él 10 tribus de Israel, enfurecido, reunió a 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Como justo en ese momento las 10 tribus no estaban organizadas y tampoco tenían ejército, Roboam suficientemente podría haberle ganado. Pero la palabra de Dios había llegado por medio del profeta Semaías. Semaías le había dicho a Roboam y su pueblo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Jehová. Habían hecho algo de gran bendición. Si peleaban, podrían haberle ganado, pero en obediencia a la palabra de Dios, dejaron la pelea y regresaron. Aunque uno diga que tiene toda la capacidad para hacer algo, y pareciese que si lo hace podría salir exitoso, pero si la palabra de Dios dice no lo haga, no hacerlo es de bendición. Aunque tengamos la capacidad para hacer, pero no todo lo podemos hacer. Versículo 25 al 33, el rey Jeroboam hace un becerro de oro y lo adora, y se aparta de la palabra de Dios. Reedifica Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y a Penuel, e hizo de Siquem su capital. Ahora Jeroboam estaba preocupado de que el pueblo se volviese a Roboam. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Por eso Jeroboam, para que no subiera a Jerusalén, se apartó de la palabra de Dios y propuso hacer planes humanísticas. Jeroboam hizo becerros de oro para que la gente no fueran a Jerusalén a dar el culto. Así puso uno en Betel y el otro en Dan, e hizo que la gente adorara al becerro de oro como Dios. Jeroboam adoró al becerro de oro como Dios. Y el pueblo, que tenía el deseo de ver a Dios, adoraron al becerro de oro como Dios. Durante el tiempo de Éxodo, Aarón había fabricado un becerro de oro visible a los ojos como Dios. Jeroboam hizo que la gente adorara a Dios en un lugar cercano, para que no malgastara su fuerza yéndose lejos para adorar a Dios. Este era algo similar a aliviar la carga del yugo al pueblo de Israel. Hoy en día, también hay muchas personas que quieren creer muy fácilmente si la iglesia está cerca. También hay gente que quiere creer viendo algo con los ojos. Hay personas que creen por ver visiones o escuchar voces. Otros creen por la sanidad de algo físico o por el éxito terrenal. Esto es lo mismo que hicieran un becerro de oro y quieran adorarlo como Dios. En esa instancia, si querían adorar correctamente a Dios, debían ir a Jerusalén. Una gran mayoría de israelitas cayeron en el engaño de Jeroboam y adoraron al becerro de oro que estaba en Betel y en Dan. Pero hubo otros israelitas que fueron hasta el templo de Jerusalén para entregar sacrificios. Sin embargo, la gran mayoría se habían ido a Dan y a Betel,
a adorar al becerro de oro como Dios. Así, hoy en día también hay muchos líderes que abandonaron la verdad y los guían por otros caminos. El hecho de haber levantado casas en lugares altos estaba violando la ley de Dios. Y otra cosa que Jeroboam había hecho mal fue nombrar como sacerdotes a personas no levitas. También cambió la fecha de las fiestas solemnes. Levítico capítulo 23, versículo 34. Dice que el día 15 del séptimo mes cumplieran la fiesta de las tiendas, pero Jeroboam lo pasó para el día 15 del octavo mes. Ellos habían adorado a Dios, levantado sacerdote y cumplido los días de fiestas solemnes, pero lo habían cambiado todo. Pero los que no habían comprendido pensaron que todo era lo mismo. Ellos deben haberse conformado con el hecho de que cada vez que iban a Betel o a Dan a dar el sacrificio, podían ver al rey entregando el sacrificio también. Ellos no quisieron adorar a Dios como decía la palabra, sino que quisieron adorar a Dios cómodo y livianamente. Se apartaron de la verdad por el buen trato del rey. Jeroboam no solo pecó, sino que llevó al pueblo a pecar. Los descendientes de Israel también siguieron cometiendo el mismo pecado, por eso casi terminan destruyéndose. Ahora veamos el capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1 al 3 habla: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar. Una persona de Judá había ido a Betel en Israel del norte para anunciar la palabra de Dios. Estaba Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Este varón joven que había visto esto, se dirigió hacia el altar y anunció las palabras de Dios. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Este joven varón de Dios fue una persona valiente, un verdadero profeta que anunció las palabras de Dios, los mandatos de Dios valientemente, hasta exponiendo su vida. El rey, que había escuchado todas estas palabras, se enfureció. Cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: «Prenderle». Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Se había producido el milagro, como había dicho la palabra de Dios. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: «Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada». Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Esto también fue milagro. A veces, cuando vamos acorde a la palabra de Dios, parece que no sucederá nada o será de muerte, pero si obedecemos, el poder de Dios se manifiesta en todas las cosas. Aquí
El varón de Dios oró por el rey con un corazón de amor hacia el enemigo. Nosotros debemos odiar al pecado, pero amar al pecador. El rey Jeroboam quiso dar una buena recibida al varón de Dios, pero el hombre lo rechazó, porque Dios le había dicho que no coma pan, ni bebas agua, ni regrese por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino. No tenía que comer ni recibir presentes en ese lugar, porque si lo recibía, se iba a caer la autoridad de Dios. Tampoco regresar por el mismo camino que fue, porque si volvía por el mismo camino, podría otros ir a dañarlo. Pero un hombre de Dios debe proclamar la palabra de Dios, y como dijo Dios, no comer ni recibir obsequios, y volver por el camino que Dios ha ordenado. Versículo 11 al 19. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. No es una distancia tan larga desde Betel hasta la frontera de Judá. El varón de Dios hizo mal en haberse quedado descansando debajo de una encina antes de cruzar la frontera. Si hubiera continuado, ya hubiera cruzado la frontera. Porque el joven varón de Dios había quedado descansando bajo el árbol de encina, se encontró con el viejo profeta. Nosotros tampoco debemos detenernos cuando estamos yendo por el camino de la fe, porque es fácil caer en el engaño del diablo y ser tentado. Cuando el viejo profeta le propuso, el joven profeta rechazó la palabra de Dios. El viejo profeta le reveló que también era un profeta. También le mintió diciendo que un ángel de Dios se le apareció y que le había dicho: y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió él, comió pan en su casa y bebió agua. El joven profeta desobedeció la palabra de Dios, por eso le cayó el juicio de Dios. El joven profeta había tomado el engaño de las palabras del viejo profeta, cuando dijo: yo también soy profeta, el ángel me habló. Si nosotros nos equivocamos por un instante, podemos caer en estos engaños. El varón de Dios había caído en el engaño y destruido. El diablo enseña que lo que está mal está bien, y engañando hace que peque. Durante la invasión de Japón a Corea, los japoneses obligaron a llevar a cabo culto a santuario japonés, y un pastor, citando Romanos 13, capítulo 13, versículo 1, dijo que estaba bien hacerlo, por eso hizo que pecaran. Hoy en día enseñan equivocadamente acerca de lo ofrecido a ídolos, citando 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 4 al 5, y hace que coman de lo ofrecido a los ídolos. El varón de Dios violó la palabra de Dios. Dios le había dicho que no comiera nada, pero el joven profeta
escuchó lo que le había dicho el viejo profeta y pensó que Dios se lo había dicho y terminó comiendo. Dios no es alguien que va y viene. Si Dios ha dicho que no lo hiciera, entonces no tiene que hacerlo hasta el final. Si nosotros al principio hemos recibido la verdad, debemos retenerlo hasta el final. No importa quién venga y diga, no debemos ser sacudidos. Versículo 20 al 24. Muere el hombre de Dios que había sido engañado. Llegó las palabras de juicio de Dios por medio del viejo profeta al joven profeta. El viejo profeta había engañado al varón de Dios. Como Dios había usado el burro para exhortar a Balaam, así usó al viejo profeta. Le dijo: Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Esto significa que será castigado por Dios, así que moriría. Como había dicho Dios, él estaba yendo montado en el asno y se topó con un león en el camino, y éste le mató. El león que había matado al varón de Dios no lo había comido. Dice que su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. ¿Por qué el león no lo había comido? Aquí el león simboliza al diablo. El diablo quita la vida del hombre que desobedece la palabra de Dios y mata su obra. Pero el diablo deja sin tocar el cuerpo del hombre que se muere sin fe. El asno es la propiedad material del hombre. El hecho de que el león solo haya matado al profeta y dejar con vida al asno significa que el diablo solo mata la obra de vida de los fieles. No toca sus pertenencias ni sus propiedades. Si al fiel se le termina la obra de la vida espiritual, es lo mismo que ya estuviese muerto. Versículos 25 al 32 sepultan al joven profeta. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y se entristeció mucho por él. Viendo esto, vemos que el viejo profeta había sido un hombre de Dios, quien tuvo en cuenta al joven profeta. Pero ¿por qué engañó al joven profeta y lo hizo morir? Porque el viejo profeta no estaba bien firme en la palabra. El viejo profeta sabía que las palabras de Dios se cumplían y conocía la importancia del profeta, pero vivió para sí mismo. El viejo profeta quiso usar lo de Dios para él. Su propósito estaba bien, pero quiso usar el humanismo para llegar a ese propósito. Esto es lo mismo que en el día de hoy quiere usar la religión para su propio beneficio y actúa un poco violando la palabra de Dios. Versículo 33 al 34. El rey Jeroboam es destruido por su pecado. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes en los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Significa que si el hombre no hace caso de las advertencias, aunque haya recibido reprimendas y castigos,
y sigue por el mismo camino, le llegará el día de su destrucción como animales. Capítulo 14, versículo 1 al 15. La esposa de Jeroboam fue a buscar al profeta Ahías. Como se había enfermado Abías, el hijo de Jeroboam, disfrazó a su mujer y mandó a Silo a buscar al profeta Ahías para consultarle acerca de su hijo. El profeta Ahías era el que le había profetizado que Jeroboam iba a ser rey. Dios le hizo saber que la mujer de Jeroboam iba a presentarse disfrazado, y le hizo saber qué debía contestarle. Dios conoce el corazón de las personas y juzga justamente. Versículos 6 al 9, el profeta reprende a la mujer de Jeroboam. Cuando estaba entrando la mujer de Jeroboam por la puerta, el profeta le reprendió. Le reprendió así. Le dijo que Dios le había hecho rey a Jeroboam, pero no le tuvo ningún agradecimiento. Significa que no siguió los mandatos de Dios como David había hecho, sino que hiciste lo malo, le dijo, sino que hiciste lo malo sobre todo lo que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Versículo 10 al 16. Profetizó el juicio para la casa del rey Jeroboam. Y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Con todo, Jeroboam no se arrepintió, y siguió adorando sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Le dijo que él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam a Babilonia. La muerte del hijo de Jeroboam había sido un predicho de la destrucción de la casa de Jeroboam. Conforme a la palabra, la casa de Jeroboam fue destruido por la revolución de Baasa. Versículo 17 al 20. Muere el hijo de Jeroboam, y Jeroboam también. Versículo 21 al 24. Habla acerca del pecado del rey Roboam. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén. Judá no cometió el mismo pecado que Israel, de adorar al becerro de oro. Pero Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Incluso había en el país hombres que practicaban la prostitución sagrada. Por eso Dios se aireó con Judá y le mandó castigo. Dios mandó castigo a los de Israel del norte y al Judá del sur. Versículo 25 al 28. Invade el rey de Egipto. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén
en el 5.º año del reinado de Roboam. Este fue el castigo que Dios mandó a Judá por haber pecado. Vino el profeta Semalías y le reprendió. Roboam, escuchando esas reprensiones, se humilló un poco entonces. Dios le dijo que en parte lo salvará. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Los escudos de oro simbolizaban la gloria y la autoridad del rey. Así el rey, en paga por su pecado, les fueron quitados los escudos de oro. Así decayó la autoridad y la gloria real. Versículo 29 al 31. Dijo que siempre hubo guerra. Hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Concluimos con la clase número 9 de Reyes. Muchas gracias.